O sea, el sueño de esa niña inconsciente que se hace realidad y que de golpe tienes esa ciudad, la capacidad de poder... de transformar tu ciudad, ¿no? Donde estás viviendo. Y ahí es donde, ahí sí que conscientemente conecto con esa niña, ¿no? Conecto con por qué yo me sentía así de libre y por qué hoy los niños en Barcelona me dicen que tienen miedo, por ejemplo, cuando juegan a la pelota en la calle, ¿no? Y empiezo pues, a plantear propuestas con todo mi equipo para poder cambiar esa situación de injusticia. A nivel energía y agua, durante el tiempo que habéis estado, ¿has podido cambiar algo? Sí. Porque al final luego las grandes empresas son las grandes empresas. O sea, los grandes medios de comunicación españoles, catalanes, están financiados por empresas energéticas, por empresas de agua, por empresas de todo tipo. Entonces, claro, de vivienda, por fondos de inversión, por bancos, ¿no? Que a su vez esos bancos tienen participaciones en todas estas empresas de energía, de agua, de vivienda. Entonces, claro, te encuentras precisamente con esa vinculación tan bestia en lo que tú lees en los medios de comunicación o en lo que oyes en la tele, en los informativos, ¿no? Todo tiene... O sea, realmente hay que desconfiar un poco en este contexto capitalista de cómo, ¿no? Cómo se organiza. Tienes completamente contaminación vinculada con escuelas. O sea, niños y niñas que se pasan muchas horas en un centro o gente mayor en una residencia, lo que sea, al lado de una calle que tiene mucha contaminación y que eso les enferma, ¿no? Entonces, bueno, ¿el objetivo cuál ha sido? Pues como te decía, priorizar transporte público, las competencias que tenemos municipales. ¿Cómo se prioriza el transporte público? Pues con mucho dinero, o sea, con mucho dinero, ¿no? Bueno, Xaret, muchas gracias por venir a Mundo Cero. Todo un placer. Y nada, hoy vamos a hablar de medio ambiente, cambio climático y derecho a la vivienda. Qué bien. De entrada. Perfecto. Entonces, antes de hablar de eso, ¿cómo una niña pasa a querer dedicarse a estos temas? ¿Qué te ha influido en tu infancia para que esto pasara? Bueno, mucha gente se piensa que soy de Barcelona de toda la vida, pero yo vengo de un pueblo, de Huesca, he crecido allí, mis padres viven todavía ahí, mis amigos también. Entonces yo creo que he sido como muy consciente del privilegio de crecer en un lugar donde los límites para un niño eran los que te daba el propio espacio urbano, ¿no? Y por tanto, espacio rural en ese caso. Tenías todo el espacio. Todo el espacio, ¿no? Y he jugado sin límites, he salido de casa y mis padres estaban tranquilos, sabiendo que había una red, ¿no? Familiar muy amplia, porque la familia puede ser muchas cosas, sí, ¿no? Entonces, una red muy amplia. Y esa manera de crecer, que, bueno, que también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque evidentemente crecer en un pueblo de 4.000 habitantes pues, tiene sus límites, ¿no? Por la parte pues, seguramente más cultural, sí, ¿no? De acceso a muchos recursos, ¿no? Pero me he sentido libre. He crecido desde esa libertad real de conocer también los propios límites del planeta, de entender, ¿no? Cómo funciona el ecosistema donde habitas, y respetarlo y quererlo, ¿no? Yo tenía al lado, en mi pueblo teníamos un lugar que le llamábamos Los Pinos, ¿no? Que era como la zona con pinos, y íbamos allí todas las tardes a jugar, nos perdíamos por allí, conocíamos las plantas. Entonces, desde muy pequeña he tenido esa relación. Entonces, yo creo que de forma inconsciente, porque no ha habido tampoco ¿no? como una cosa muy específica y concreta que me haya hecho decir, no, sí, porque... No, de forma inconsciente yo creo que son unos valores que tú vas integrando, que vas desarrollando, y cuando llegué a Barcelona, empecé a participar en política, evidentemente yo quería participar en un espacio que incorporara, ¿no? El espacio en el que habitamos, ¿no? Y por tanto la ecología para mí era uno de los elementos centrales, y empecé a, pues eso, a participar en un espacio político que defendía, ¿no? Unos valores de izquierdas, progresistas, feministas, pero que incorporaba la ecología como un vector central, porque una cosa sin la otra no se entiende, ¿no? Pero entre la niña y el trabajar en eso, sí, ¿por qué decides estudiar lo que estudias y empezar a aplicar? Bueno, yo creo que siempre he tenido como esa voluntad también de poder formar parte
de algo colectivo, ¿no? Sí. Algo que vaya más allá de uno mismo, ¿no? Yo creo que a veces esta cultura capitalista predominante nos lleva siempre a estar como muy aislados y a decirnos, no, tú solo puedes, tú debes. Sí. Y yo creo que precisamente por formar parte de un pueblo, ¿no? Que también era muy activo pues, en las fiestas mayores, en la organización siempre de movidas, siempre lo he hecho todo con gente, ¿no? Y hemos aprendido a colaborar y a trabajar de forma conjunta. Y entonces, bueno, yo había como una parte de mí que quería seguir formándome en ese sentido y también para aportar, ¿no? Por ejemplo, yo estudio Ciencias Políticas y Derecho porque creo que a partir de ahí puedo conocer mejor el mundo, cómo se organiza, cómo funciona y puedo ayudar a personas que lo necesiten, no desde mi soledad, sino desde precisamente ese trabajo colectivo. Entonces, a partir de ahí, cuando además entro en un espacio político donde no eres tú solo, sino somos muchas las que empezamos a pensar, bueno, a mí me atrae mucho la parte de la ecología, del ecologismo activo, empiezo a entrar en temas de energía, en temas de agua, ¿no? De cómo se distribuye el agua en Barcelona, de cómo la energía, por qué la controlan determinadas empresas, qué hacen con ello. Empiezo a, ¿no? Como un poco a arrebatarme. Yo digo que el compromiso social y el compromiso político tiene ese componente de arrebato, ¿no? De que hay un momento que dices, esto tiene que poder cambiar, ¿no? Y yo tengo que poder contribuir. Y luego tengo la suerte, porque eso es una suerte que la ciudadanía nos dio, ¿no? Que es cuando presentamos esa candidatura en el 2015 para gobernar Barcelona, el privilegio y la suerte de que me hacen responsable de urbanismo, que es como mi sueño, ¿no? O sea, el sueño de esa niña inconsciente que se hace realidad y que de golpe tienes esa ciudad... La capacidad de poder... de transformar tu ciudad, ¿no? Donde estás viviendo. Y ahí es donde, ahí sí que conscientemente conecto con esa niña, ¿no? Conecto con por qué yo me sentía así de libre y por qué hoy los niños en Barcelona me dicen que tienen miedo, por ejemplo, cuando juegan a la pelota en la calle, ¿no? Y empiezo pues, a plantear propuestas con todo mi equipo para poder cambiar esa situación de injusticia. A nivel energía y agua, durante el tiempo que habéis estado, ¿has podido cambiar algo? Sí. Porque al final luego las grandes empresas son las grandes empresas y Pues, supongo que es difícil cambiar todo y que estáis en el gobierno, ¿no? Luego cambiar las cosas. Hay una lucha siempre entre lo que puedes hacer desde el gobierno realmente si te enfrentas a grandes empresas, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que es una lucha de poder, ¿no? Claramente. O sea, que hay empresas que se juegan unos grandes beneficios y, por tanto, evidentemente no te lo ponen fácil en ningún momento. Son lobbies, claramente, de sus beneficios que durante mucho tiempo han tenido la complicidad, mayoritariamente, ¿no? De muchos partidos políticos que les han dejado hacer, que les han hecho leyes a medida para que sus beneficios nunca se pusieran en cuestión y, en cambio, la ciudadanía saliera siempre perjudicada, ¿no? Lo hemos visto precisamente en un contexto de pobreza energética que ha ido creciendo en los últimos años y hasta que algunas voces muy fuertes, ¿no? Y movimientos sociales no se pusieron, ¿no? A luchar para evitar cortes de suministro, la política, ¿no? Como protocolaria era te quedas sin acceso al agua y sin acceso a la energía y me da igual si puedes vivir, ¿no? Primero paga. Sí. Entonces, bueno, yo creo que para nosotras esa fue una lucha muy, muy importante. Cuando llegamos al ayuntamiento, también por la tradición ¿no? que combinaba mucha de la gente que estábamos en el gobierno, fue poner en el centro esos derechos sociales, ¿no? Yo siempre he pensado que el urbanismo es la primera piedra, debe ser la primera piedra de la construcción de esos derechos sociales, ¿no? Y por tanto, si tú configuras unas reglas del juego injustas, generas privilegios. Si tú las generas justas, generas derechos, ¿no? Pero el urbanismo, las leyes de energía, de agua, no son neutras, ¿no? Y por tanto, nosotros lo primero que hicimos fue ver qué podía hacer el ayuntamiento, que no tiene todas las competencias, ¿no? No puede hacer todas las leyes, pero dentro de lo que puede hacer, fuimos a ver qué podíamos hacer, por ejemplo, en materia energética. Y Barcelona tiene la primera comercializadora pública de todo el Estado. Ese fue un gran proyecto, ¿no? Nosotros no podíamos generar una distribuidora, el mercado eléctrico se divide en diferentes aspectos, ¿no? Está quien comercializa, quien te contrata la luz, ¿no? O sea, con quien tú contratas, mejor dicho, después quien te la hace que llegue a tu casa, la distribuidora, y quien la genera, ¿no? Hay como 3 paquetes. Desgraciadamente, aunque sea dividida, la controlan grandes empresas. Hay 5 grandes empresas en España que controlan todo el sector energético y entonces, bueno, legalmente
lo que podíamos hacer desde el ámbito local, que de hecho en Cataluña lo empezó a organizar también una asociación cooperativa de ciudadanos que se llama Som Energia, pues dijimos, vale, lo que vamos a hacer es crear lo mismo que hizo Som Energia en el caso de Cataluña para hacerlo en Barcelona y demostrar que desde lo público se puede avanzar y que por tanto el siguiente paso es una eléctrica estatal española que controle, como históricamente había pasado, porque además el mercado eléctrico había sido público y luego se privatizó, ¿no? Entonces intentamos generar eso, nos costó muchísimo, porque primero, bueno, todas las trabas burocráticas, imagínate los funcionarios del ayuntamiento, su cabeza era como, ¿qué? ¿Vamos a hacer una comercializadora? ¿Dónde? ¿Qué empresa? Bueno, al final lo conseguimos y bueno, yo estoy dada de alta en Barcelona Energía y ese es uno de los proyectos, yo creo que también más especiales, que tiene más de 20.000 usuarios ya en la ciudad y bueno, y está creciendo y demuestra que se le puede plantar cara también a ese oligopolio. Para gente que no lo conozca, ¿le supone un ahorro? ¿Qué es lo que supone? Bueno, la perspectiva positiva... ¿Te puedes apuntar siendo de cualquiera de las otras compañías, irte a apuntarte? Es súper fácil, tú te entras en la web, te inscribes, te das de alta, ellos hacen el cambio si estás con otra comercializadora y básicamente lo que te permite es, claro, la comercializadora no busca el beneficio, ¿no? Por tanto, lo que hace es ajustarte la mejor tarifa, darte la mejor información para que consumas energía cuando menos cuesta, ¿no? Por tanto, te forma, te hace entender cómo funciona el mercado eléctrico. Además, tú puedes formar parte de un consejo ciudadano que diferentes personas que están apuntadas pues son las que lo llevan y allí se toman decisiones. Por tanto, es hacia dónde tiene que ir la comercializadora, cómo potenciar nuevos servicios, cómo informar mejor. Es hacer una cosa que de pronto ponga la democratización, ¿no? La apertura de un tema tan complejo técnicamente y que, bueno, que lo que necesitamos es eso, que nos den poder, ¿no? A los ciudadanos. Entonces, eso, amparado por el Ayuntamiento de Barcelona, es súper potente. Entonces, ni te cuesta más dinero, al contrario, acabas ahorrando, porque realmente va ajustando mucho tu consumo. En momentos en los que, por ejemplo, ha habido años que después de la pandemia se han hecho ajustes, ¿no? De potencia y de consumo. Claro, por ejemplo, lo que ha hecho Barcelona Energía es cobrar de forma estable tu consumo habitual y no ha venido y de golpe te ha llegado una factura de 400 euros, ¿no? ¿Por qué? Porque se ajusta a lo real, porque conoce cómo tú consumes. Y bueno, y además, de verdad, o sea, tú cuando llamas a una compañía, ¿no? Marque el 1, marque el 7, te tienen allí 8 horas. Tú llamas a Barcelona Energía y es que es... Realmente yo lo he hecho como usuaria y es increíble porque te contestan permanentemente, están súper activos, no huyen tus preguntas, no te... ¿Y está operativa en cualquier zona de Barcelona? En toda la ciudad. E incluso ahora se ha empezado a trabajar ya en clave área metropolitana para que pueda extenderse en los 36 municipios de toda el área metropolitana. O sea, el objetivo es ir creciendo y que sea una alternativa más a lo que también existe, ¿no? Como comentaba, como Som Energia, o sea, cualquiera de estas iniciativas son positivas. El tema de placas solares, ¿qué opinas de eso? Obviamente... Si se está haciendo algo a nivel ciudad también, Barcelona, entiendo que en otras ciudades también harán lo suyo, pero como estamos ahora en Barcelona, ¿no? Y tú has estado aquí. Total. ¿Se está haciendo algo? Desde Barcelona Energía se introduce este elemento también como parte del ahorro energético. Sí, sí, absolutamente. O sea, aparte de poderte asesorar mejor, darte ese servicio, ¿no? Alternativo al que hacen las grandes empresas eléctricas, el objetivo era ser cada vez más autosuficientes, ¿no? O sea, nuestro plan de cambio climático, de lucha contra el cambio climático, de transición ecológica justa, se basa mayoritariamente en la energía, porque es un recurso que necesitamos para todo, ¿no? Entonces, ahí básicamente nosotros empezamos todo un plan de buscar todas las oportunidades, ¿no? Para conectar placas solares. Es verdad que esas placas solares tienen que estar
como de alguna forma cerradas a un circuito de consumo cercano y por tanto de autosuficiencia, o lo enviamos a la red, pero en la red ya se mezcla con el mix eléctrico, no con el resto, y ya lo gestionan, exacto, otras compañías, que también lo hacemos, porque al final el objetivo es generar energías renovables, ¿no? O sea, estamos absolutamente comprometidos. Pero lo que me parece más interesante es el proyecto de las comunidades energéticas. Nosotros empezamos a trabajar un proyecto de comunidades energéticas, precisamente, pues, por ejemplo, en el barrio del Poblenou hay una muy importante, luego cerca, por ejemplo, de Horta, en la Ronda de Dalt, hay otra, vinculada a equipamientos, ya sean escuelas, donde tú puedas utilizar su techo, y que, por tanto, tú generes ahí una comunidad que 2 o 3 edificios estén conectados y puedan aprovechar esa energía, ya sea de vecinos o de equipamientos que necesiten, ¿no? Hay una cooperativa en Madrid, se llama ECO, no sé si los conoces. No, no los conozco. Que se dedican a hacerlo también en barrios de Madrid y para comunidades de edificios. Es como una fisura que nos permite la ley, ¿no? Porque la ley es muy estricta con las distribuidoras. Claro, tú, si quieres tirar un cable de distribución de energía, tienes que pasar por Endesa en Cataluña, sí o sí, porque tiene el monopolio de toda la distribución. En cambio, pues encuentras esos mecanismos que te permiten, pues, no tener que pasar por el aro de esas grandes empresas que solo piensan en el beneficio. ¿Y eso mirasteis de intentarlo cambiar desde las leyes? Sí. Pero no se puede porque hay una ley desde hace muchos años, pocos, o porque no interesa al gobierno español, o porque... No interesa políticamente a determinados partidos. O sea, es evidente que hay unas determinadas fuerzas políticas que tienen también representan esos intereses, ¿no? O sea, cuando vemos, ¿por qué no se regula la vivienda de otra forma? ¿Por qué no se cambian las leyes de la energía que permitan que la gente pague menos? ¿Por qué el agua? Ahora, luego te cuento la historia del agua, que también es una historia bastante increíble, ¿no? En pleno siglo XXI, con sequías y con situaciones varias, que no tengamos el control público de un recurso tan escaso, esencial para la vida. Pues es por voluntad política, claramente. Si tú quieres, las leyes se pueden cambiar, no son inamovibles. Requieren mayorías políticas que las aprueben, y esas mayorías políticas vienen de la ciudadanía. A veces yo creo que la ciudadanía, aunque está a favor de de esos cambios, pues acaba dando apoyo a determinadas fuerzas políticas porque no sabe qué defienden, porque muchas engañan, no explican realmente, ¿no? O te dicen, no, bueno, sí, pero no. Pero en realidad sabes que hay ahí una vinculación, ¿no? Porque muchas de estas empresas financian campañas políticas. Ya antes de empezar hablábamos de que la gente entienda las cosas que se explican, ¿no? Y no sé si es culpa de la ciudadanía que no haya esos cambios, porque votamos, me incluyo, sin saber demasiado, ¿no? O porque no se nos está explicando bien desde los partidos de una manera muy sencilla para que, si decides a quién votar, es porque sabes que te está afectando en la energía, en el agua, lo que sea. Totalmente. ¿De dónde viene el problema de que se esté votando sin tener el conocimiento de las cosas? ¿De nosotros o del otro lado? Yo creo que del otro lado. Evidentemente, cada uno es responsable de sus actos y, ¿no?, debes hacer siempre un esfuerzo, porque yo apelo a que la gente busque la máxima información posible, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, en las campañas electorales, yo creo que hay grupos tipo Ecologistas en Acción, Greenpeace, ¿no?, que hacen un esfuerzo hacen cuestionarios a los partidos políticos o revisan sus programas electorales. Pero claro, son muy ambiguos a veces los programas electorales, no lo ponen todo. Por eso tiene que ver más con lo que me quieres explicar tú que lo que yo quiero ¿no?, que lo que yo puedo llegar a saber, ¿no? Pero ellos hacen un esfuerzo de ponerte como temas centrales y qué opina cada partido político, si está a favor o está en contra o no dice nada, ¿no? Y por tanto no se posiciona y es sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que buscar este tipo de información, porque también sabemos que hoy hay mucha desinformación, mucha fake news, mucha, ¿no?, mentira. Entonces necesitamos, uno, tener esa voluntad de buscar cosas o información que sabemos que es más objetiva, pero a la vez, evidentemente, hay una clara también voluntad por parte de determinados partidos de no decirte realmente lo que van a hacer
¿no? Y entonces jugar un poco esa ambigüedad, o otros que van más descarado. Hoy la extrema derecha o la derecha, pues ya sabemos un poco de qué pie calzan, ¿no? Y que realmente... Y no se puede inventar ahora, no vamos a entrar a hablar ahora de la IA, pero no podríamos inventar con la IA un sistema que pudiera hacer esos análisis que hace Greenpeace bueno, de todos los partidos políticos, de los programas y tal, como para sacar más en claro qué es lo que realmente se está proponiendo, ¿no? No sé si se hace ya, pero... No, o sea, a ver, yo creo que directamente, o sea, como una especie de resumen así tan rápido, yo creo que la IA nos va a ayudar bastante, ¿no?, a trabajar en esta dirección, pero sí que, por ejemplo, lo que sí que funciona es que hay diferentes... webs que lo que hacen es analizar los discursos políticos y demostrar si estás mintiendo o no estás mintiendo, ¿no? Hacen como una especie de check, sí. ¿no? Si estás... Yo creo que eso funciona en campañas electorales. También seguramente llega donde llega, ¿no? Yeah. Porque al final, o sea, pues, quien está más informado, que está más conectado a redes sociales, pues lo ve. Pero claro, tenemos un problema con los medios de comunicación de este país, claramente. ¿Por qué también? ¿Quién los financia? Las grandes empresas, ¿no? O sea, los grandes medios de comunicación españoles, catalanes, están financiados por empresas energéticas, por empresas de agua, por empresas de todo tipo. Entonces, claro, de vivienda, por fondos de inversión, por bancos, ¿no? Que a su vez esos bancos tienen participaciones en todas estas empresas de energía, de agua, de vivienda. Entonces, claro, te encuentras precisamente con esa vinculación tan bestia en lo que tú lees en los medios de comunicación o en lo que oyes en la tele, en los informativos, ¿no? Todo tiene... O sea, realmente hay que desconfiar un poco en este contexto capitalista de cómo, ¿no?, cómo se organiza el... Claro, pero si desconfías de los medios porque están financiados por las grandes empresas, los partidos políticos no dan la información adecuada, es muy difícil. Es difícil. Para gente que está intentando llegar a fin de mes, total. Además tener que ver a ver de dónde puedo sacar información que me pueda fiar, ¿no? Absolutamente, ¿no? Yo creo que ahí la clave es la institución, ¿no? Y seguramente la institución muchas veces no ha estado, la institución pública, ¿no? Un ayuntamiento o un gobierno de España, ¿no?, o de tu comunidad. Evidentemente no han estado siempre a la altura, pero bueno, evidentemente todos los medios de comunicación no están financiados, en el sentido de que tienes algunos que ya te expresan que funcionan por aportaciones ciudadanas, o otros que son públicos, ¿no? Por ejemplo, pues tú tener un medio de comunicación público te garantiza la pluralidad y una objetividad que no es lo mismo que una cadena privada. Y eso es bastante básico. Por tanto, alternativa hay, pero tienes que conocer un poco quién te está hablando y qué interés tiene a la hora de hablarte, ¿no? Porque no hay... Es como ahora cuando entras en redes, ¿no?, y ya te ponen publi, o al principio no lo ponían, y no sabías si ese influencer te estaba recomendando ese champú de pelo porque era la bomba, porque me encanta, o porque, ¿no?, le o porque le han pasta. untado. Exacto. Entonces, tienes que pensar... Esa lógica es la que te tiene que operar en lo mismo. Desgraciadamente, mi compromiso político no va, ¿no?, y no considero que la política tenga que ser eso, ¿no? A mí me motiva más pues, una cuestión más vinculada al servicio público, a unos valores, a una transformación, pero hay gente que no. Entonces tienes que preverlo, ¿no? Como mínimo ser consciente de que no todo el mundo te está explicando la verdad. No. ¿Qué pasa con el agua en Barcelona? Bueno, por ejemplo, el agua es otra de las... Fue una batalla y la verdad una de las batallas que dimos y que no conseguimos tirar hacia adelante, ¿no?, como hubiéramos querido, porque precisamente, bueno, en Barcelona hay una empresa desde hace muchos años, ¿no?, desde los 60, 70, que gestiona el servicio de agua. Esta empresa no solo gestiona el servicio de la ciudad, es de toda el área metropolitana. Entonces, bueno, ha habido aquí muchos temas jurídicos y legales al cabo de muchos años y, por tanto, el órgano competente, ¿no?, la administración competente es el área metropolitana, que nadie sabe qué es. Hostia, ¿hay un área metropolitana en Barcelona? Sí, que están todos... Claro, el área metropolitana es un gobierno conjunto entre todas las alcaldías de 36 municipios de la provincia de Barcelona, ¿no? Está Cornellà, Hospitalet, Sant Cugat, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma, Barcelona... Bueno, son 36 ayuntamientos que de forma conjunta se alían, ¿no?, para decir, oiga, en vez de que cada uno gestionemos las basuras o el agua o no sé qué,
hagámoslo conjuntamente y así nos ahorramos costes, ¿no? Eso tiene todo el sentido, eso son las mancomunidades históricas, ¿no? Entonces, en el 2010 eso se formaliza en una ley, que es la primera vez que se crea formalmente el área metropolitana con unas competencias concretas donde se establece que el agua es una competencia metropolitana. Pero el origen es que es una competencia municipal, que se cede, ¿no? No se transfiere, se cede al área metropolitana. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos un poco la batalla porque, claro, el Aguas de Barcelona, que es la empresa histórica, operaba, nos damos cuenta con una sentencia de unos vecinos de Nou Barris que les llegó una factura desproporcionadísima, se quejaron y el juez empezó a pedir, bueno, el contrato del agua, no el suyo, el de la empresa. ¿Por qué la empresa gestiona el agua del área metropolitana, ¿no? Y entonces nadie tenía el contrato de agua, ni el área metropolitana, ni la empresa, ni el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces el juez acabó sentenciando, ¿no? con una sentencia diciendo que no había contrato del agua y por tanto que era un servicio legítimo, que esa empresa no podía servir el agua y mucho menos cobrarle a esta familia lo que le estaba pidiendo por el servicio del agua. Entonces ahí se abrió como la caja de Pandora y rápidamente los partidos políticos que querían mantener el negocio de esta empresa hicieron una propuesta que básicamente era crear una empresa pública, privada, mixta, con un único operador, que era Aguas de Barcelona, porque era el prestador histórico que había gestionado ese agua, y a quien se le regalaban todas las tuberías de Barcelona, o sea, tuberías que eran públicas, que se habían pagado con el dinero público y, por tanto, bueno, quien tenía la mayoría de esa empresa público-privada era la parte privada. Entonces, el público realmente estamos allí de forma testimonial, o sea, no pintamos prácticamente nada. En paralelo a todo eso, nosotras llegamos al ayuntamiento, ganamos las elecciones y decimos, ¿qué está pasando en el mundo? París remunicipal el agua. La misma empresa que gestiona el agua en Barcelona la gestionaba en París. ¿Y qué hizo el gobierno de París? Decirle, se acabó, queremos gestionar nosotros el agua. Buenos Aires, Berlín, Roma, Milán, todas las grandes ciudades del mundo recuperan la gestión del agua. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva internacional que en Europa además se acaba aprobando con una directiva europea que dice el agua es un derecho humano y no puede estar al servicio del capital, no puede estar al servicio de los intereses económicos de una empresa o de unos beneficios específicos. Tiene que estar al servicio de la vida, de poder garantizar un suministro. ¿Cuánto necesitas tú al día para poder vivir, ¿no? Y poder hacer una gestión eficaz, eficiente de ese recurso que además sabemos que no es inagotable, ¿no? Que precisamente es escaso. Entonces, nosotras vemos eso y decimos es que tiene todo el sentido que Barcelona haga lo mismo. Pero aquí topamos pues eso, con toda una connivencia, con toda una complicidad política de los grandes partidos de Cataluña y de España, que no nos permitieron tirar hacia adelante esto. Queríamos hacer un referéndum, una consulta ciudadana, también la llevaron a los tribunales. De hecho, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tuvo que ir a declarar porque la denunciaron directamente por querer preguntarle a la gente si quería un servicio público de agua o quería que se siguiera gestionando un privado. Nos han denunciado, han llevado a funcionarios del ayuntamiento que nos estaban ayudando. Todo esto, despachos de abogados contratados por la empresa de agua. O sea, toda una especie de, bueno, estas campañas de lawfare, ¿no? Toda esta estrategia jurídica para que tengas miedo, para que no quieras transformar la realidad, porque te enfrentas a unos tribunales que no sabes qué van a acabar decidiendo. O sea, cuando tú vas a un juez, ¿no? Cuando vas a un juicio, aunque tú sepas que has hecho las cosas bien hechas, pues depende del juez que te toque, desgraciadamente en este país, pues te puede pasar una cosa u otra. Aún así, nosotras seguimos hacia adelante, hemos ganado todos los recursos, no nos han puesto ninguna, o sea, no nos ha archivado todo, pero claro, durante 8 años hemos estado en litigios. Y no ha cambiado nada y sigue todo como está. Exacto. O sea, que ahí es una de las batallas que hemos dado. Y ahora no hay nadie intentando en el gobierno continuar actual, con lo... No. El gobierno actual precisamente es uno de esos partidos que evitó, que estaba en contra precisamente de que pudiéramos hacer esta remunicipalización. Insisto, como han hecho todas las grandes ciudades del mundo, porque realmente, claro, sorprende, ¿no? Y de partidos políticos similares, ¿no? Los socialistas en París fueron los que remunicipalizaron conjuntamente con el Partido Verde. Y en cambio aquí, pues no ha habido manera de que se sumaran a esa ola en un contexto, por ejemplo, de sequía, ¿no? En un contexto que estamos viendo la necesidad de
de que no haya una mercantilización de algo tan básico para nuestra vida. Medio ambiente en una ciudad es mucho más complicado que en tu pueblo, ¿no? Total. Sí. Nada que ver. Entonces, por empezar, ¿qué es lo que más contamina o más perjudicial para nosotros que vivimos en Barcelona, en la ciudad? Ahora mismo son los coches. Los coches, ¿no? Sí, claramente. ¿Cómo Bueno, se lucha contra los coches en Barcelona? O, no luchar, porque luchar es una palabra, porque hay gente que igual dice, mira, yo es que tengo que usar el coche por el trabajo que tengan o lo que sea. Pero ¿cómo puedes inspirar o motivar a la gente a que no use el coche para que Barcelona sea menos contaminante o otras ciudades, Madrid, la que sea? Bueno, yo creo que básicamente para mí, o sea, como bien decías, la guerra no es contra el coche, no es contra el vehículo en sí, ¿no?, que puede generar esa contaminación, es contra un modelo injusto que genera un elemento perjudicial para la salud brutal, que es la contaminación, ¿no? Es un modelo urbano que se ha diseñado a lo largo del tiempo, ¿no?, en esa lógica de que el urbanismo era neutro, ¿no? El urbanismo estaba al servicio de unos intereses, y esos intereses eran los de la industria automovilística, ¿no?, claramente, porque querían vender coches, y entonces, bueno, hubo un momento del siglo XX en el que se hizo un diseño de todas las ciudades donde se priorizaba que el espacio urbano lo ocuparan coches. Ahí hay una primera injusticia, ¿no?, que es decir, ¿las ciudades solo son para movernos en coche o son para algo más? ¿O nos podemos mover de formas diferentes? ¿O todos necesitamos el coche para movernos? Claro, ahí, por ejemplo, hay una injusticia también entre hombres y mujeres, ¿no?, porque las mujeres históricamente no iban a la fábrica mayoritariamente, pero no iban a la fábrica o al centro de trabajo en coche, sino que se quedaban más en su barrio, en su entorno más cercano, haciendo otro tipo de gestiones. Entonces, la ciudad no estaba diseñada para ellas. La gente mayor, que tampoco va, los niños, ¿no? O sea, de pronto vemos como hay un montón de gente, más del 50% de nuestra población, que no está priorizada en ese espacio urbano, porque el 80% de nuestras calles está diseñado para que aparquen o pasen coches, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una primera injusticia, pero es que la segunda injusticia más bestia es que todos enfermamos por culpa de un efecto que generan esos vehículos que consumen petróleo, ¿no?, que consumen unos combustibles que generan unas emisiones, que eso es contaminación. Entonces, mi guerra es contra esa injusticia urbana, ¿no?, y contra la contaminación. Y a partir de ahí diseñar una ciudad más justa para todas y a la vez una ciudad que no nos enferme, que sea saludable y que nos permita precisamente pues, que no hayan 1000 muertes prematuras en Barcelona. Esto lo dicen los estudios científicos, 1000 muertes cada año causadas, ¿no?, vinculadas directamente con la contaminación. Entonces, ¿el objetivo cuál ha sido? Pues los 8 años que yo he estado al frente de las políticas de movilidad y de urbanismo, reconfigurar ese diseño urbano, ¿no?, y por tanto darle más presencia al peatón, ¿no?, a la gente que camina, darle más presencia también a los espacios verdes, que luego si quieres entramos, ¿no?, sí, por la parte de clima también, a cambiar los materiales, a las bicicletas y al transporte público. El transporte público es el transporte de la mayoría. No puede ser que, por ejemplo, en Cataluña, una de mis batallas ha sido el tema de las cercanías. O sea, las cercanías, bueno, en Cataluña, en Madrid, yo creo que ya en toda España. ¿Por qué? Porque llevamos años y años de desinversión. O sea, toda esa estrategia en el siglo XX de promocionar ciudades y pueblos donde prioritariamente pasen coches, no solo va en esa dirección, sino que también comporta que los partidos políticos que gobernaban en esos contextos no invertían en transporte público. O sea, ¿cómo puede ser que durante 25 o 30 años no se haya puesto un euro a las cercanías de Cataluña? Es que es increíble. O sea, que tengamos las catenarias, que son, ¿no?, todo por donde pasan las vías, las catenarias que conectan con la electricidad, todo mal. Claro, ahora te dicen, no, es que te tienes que esperar 10 años. Pero un momento, o sea, tú tienes que hacer una inversión, tú tienes que ir cambiando esto, ¿no? Ahora se han puesto las pilas, pero claro, vamos muy atrasados y con muchos problemas cotidianos. Yo entiendo que la gente diga, es que me paso 3 horas en el tren para llegar a Barcelona, pues mira, cojo el coche. Pero claro, eso tiene una repercusión después en la ciudad, porque en Barcelona cada día entran y salen 1 millón de coches. 1.100.000 aprox. Por el Eixample, que es como, ¿no?, el centro de la ciudad, son 350.000 coches,
que es una barbaridad. Entonces eso hace que salten todas las alarmas de salud, todas. Y luego que tienes, pues eso, en red, en calles donde circulan coches como la calle Aragón, la calle Valencia, la calle Mallorca, tienes completamente contaminación vinculada con escuelas. O sea, niños y niñas que se pasan muchas horas en un centro o gente mayor en una residencia, lo que sea, al lado de una calle que tiene mucha contaminación y que eso les enferma, ¿no? Entonces, bueno, ¿el objetivo cuál ha sido? Pues como te decía, priorizar transporte público, las competencias que tenemos municipales. ¿Cómo se prioriza el transporte público? Pues con mucho dinero, o sea, con mucho dinero, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, lo primero que empezamos a decir es tarifas más baratas. De transporte público. Lo que tenemos que hacer es que la gente, y de hecho hemos cambiado el sistema de tarifas, cuanto más uses el transporte público, más barato debe ser, ¿no? Para que potencies ese uso. O los jóvenes, la gente mayor, ¿no? Bonificar lo máximo posible a este tipo de colectivos. Después, por ejemplo, todo el tema de ampliar la red de metro. Es una competencia que no es municipal, que es de la Generalitat, pero nosotras dijimos, mira, tenemos recursos, Barcelona tiene dinero, en vez de gastarlo montando, yo qué sé, que el tour pase por Barcelona, pues no. Sí. Yo lo que quiero es que esto vaya a que tu barrio, que históricamente ha estado desconectado y que no tiene transporte público, tenga, y abrimos las estaciones de la zona franca, con dinero del ayuntamiento, priorizando esto o trabajando para que se hicieran otras conexiones también estratégicas, por ejemplo, con Sagrera, ¿no? O con la parte norte, montaña, de la ciudad. Después, esos son inversiones heavies, ¿no? Importantes. Después, haciendo más accesibles también las propias estaciones, porque muchas de estas estaciones el problema es que no tienen accesos accesibles, ¿no? Si tú vas con un carrito o si tienes algún tipo de problema de movilidad tal, no tienes manera, ¿no? Fácil y cómoda. No habían, que te he unido, ya lo que hemos hecho, porque realmente ha crecido bastante los ascensores, escaleras mecánicas, pero bueno, ahí también hemos puesto mucho el foco. Y después, autobuses. O sea, tienes metro, lo que es no competencia, pero donde sí que participa el ayuntamiento, ¿no? Porque hay como un ente donde estamos el Estado, la Generalitat, el área metropolitana, del que hablábamos antes, que también está ahí, y el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? En ese espacio, el ayuntamiento dice, mira, yo voy a poner un extra de dinero para desbloquear esto, un extra de dinero para hacer más accesible. Eso es lo que hemos ido haciendo. Ahí hay autobús y metro, principalmente. ¿Y con todo esto se ha reducido o la gente sigue diciendo, pues, bueno, ya, pero yo necesito ir en coche? Estamos en récord de uso del transporte público cada año. O sea, realmente hay una respuesta favorable. Evidentemente no solo es eso. Tú tienes que hacer diferentes políticas que vayan un poco encaminadas, en el sentido de que, pues, ¿qué hemos hecho en Barcelona? Hemos dicho, favorecer el transporte público en primer término, más buses, más rápidos, ¿no? Yo siempre decía, a mi equipo les decía, hay que hacer sexy el autobús, ¿no? Que no sea una cosa que parece que vas como de ruta por Barcelona y no llegas nunca, ¿no? Y por tanto el autobús tiene que ser rápido, ágil, eficiente, y que cualquier persona lo pueda usar, y que además hay muchas paradas, ¿no? Y ahí se hizo todo un sistema de desarrollo de los autobuses, que es la red ortogonal, que le llaman, que es como aprovechar la cuadrícula de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y por tanto es mucho más eficiente. Las redes, dijéramos, verticales y horizontales. Entonces, bueno, ha funcionado muy bien y hay muy buena acogida precisamente de eso. Y entonces, paralelamente, ¿qué hemos hecho? Vamos a la primera injusticia que te comentaba, ¿no? La primera injusticia es, ¿el espacio público prioriza esos autobuses, prioriza las aceras o sigue priorizando el coche? Porque si tú tardas menos siempre, ¿no? Si el coste de oportunidad, dijéramos, ¿no? De coger tu coche de casa al trabajo es mucho más favorable a ti que el transporte público, o sea, vas a seguir cogiendo el coche. Entonces, hay que redistribuir la ciudad. Hay que priorizar los semáforos para que pasen los autobuses más rápido, hay que priorizar las aceras para que la gente camine, hay que hacer, o sea, por ejemplo, una cosa que a mí me obsesionaba era que en el Eixample un peatón tiene que dar como una vuelta para cruzar, ¿no? Tienes que hacer como de los chanfrans que tenemos justo en las esquinas de las islas, ¿no? Que diseñan nuestro espacio urbano. Tú tienes que hacer un circuito. Yo quiero ir en línea recta. ¿Por qué hago eso? Porque me adapto al coche. Porque habíamos normalizado que en esos espacios los coches aparcaban y, por tanto, yo tenía que dar una vuelta y tardaba 5 minutos más prácticamente. Bueno, pues empezamos todo el proyecto, por ejemplo, de Superilla, que es un proyecto, las Supermanzanas de Barcelona,
que lo que hace es cambiar esa morfología, ese diseño urbano y pone en el centro plazas públicas, pone en el centro la gente mayor, los niños, las mujeres, los hombres, ahora todo el mundo, porque ya no todo el mundo utiliza el coche. Y por tanto, ¿qué hemos ido haciendo? Entre una política y la otra, la zona de bajas emisiones, que prioriza que los coches más contaminantes no puedan entrar en Barcelona. Bueno, con todo eso que se ha pretendido enviar un mensaje y decir, usa el coche si es la mejor opción y no tienes otra opción. No. Pero analiza todas las demás, ¿no? Es decir, yo entiendo que la gente tiene que trabajar y tiene que llegar al trabajo, absolutamente, y todo es una transición, por tanto no es de 0 a 100, ¿no? Pero vamos caminando hacia un modelo en el que los coches que circulen por Barcelona no sean contaminantes, una, y dos, sean los indispensables, porque evidentemente sabemos que hay mucha gente que cogía el coche por comodidad, por capricho, porque aparcaba delante del curro o delante de casa. Y esa filosofía, para mí, es la que hay que cambiar, porque ese capricho, aunque tú ahora no te des cuenta, te está perjudicando a la salud y te puede incluso llegar a matar, que es lo que ponen los informes. A ti, porque no estás exento, no estás protegido, a ti, a tus hijos, a tu familia. Entonces yo creo que cambiar ese paradigma, esa manera cultural, que históricamente también, ¿no?, hemos crecido en un modelo económico que nos han dicho que el coche era un símbolo de progreso. En este sistema capitalista, tener un coche cada vez mejor, cambiarlo cada X años, ¿no?, era un símbolo de progreso. Lo que vuelve a ser todo un tema de educación o de dar información, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Porque al final, pues eso, si el tío o la tía que tiene que llegar a trabajar desde, no sé, a 40 kilómetros de Barcelona, decide coger el coche porque el tren no funciona y tal, y que no tiene tiempo porque tiene la familia tal de investigar y dedicarse a esto, pues claro, para que entienda que realmente hay una cosa perjudicial a nivel de salud, de tal, de cual, o alguien lo transmite bien o no. Absolutamente. Bueno, ahí yo, por ejemplo, me he encontrado, ¿no?, mucha gente me decía, pero si nos han engañado, ¿no?, porque nos habían dicho que el diésel era mejor, ¿no? Porque hubo una época en que se decía, cómprate un diésel, ¿no? Hubo una campaña institucional, se bonificaba, o sea, el Estado te pagaba parte de la compra de esos vehículos. Claro, dices, ¿por qué? Por esa complicidad entre esas empresas. Ayer leía, ¿no?, en medios de comunicación este último informe que ha salido en el que explica, ¿no?, que los problemas de la emergencia climática son de estas empresas energéticas, Repsol, bueno, todas estas que se dedican, pues eso, a gestionar el petróleo, ¿no?, y la manera en la que lo gestionan. Entonces, claro, dices, es que hay unos intereses económicos que han pasado por delante de todo y que han tenido esa complicidad con los poderes públicos históricamente para, pues eso, desarrollar el diseño de nuestras ciudades. Bueno, y luego, pues claro, evidentemente, ¿quién construye esas carreteras? Bueno, aquí en Cataluña, por ejemplo, ¿quién gestionaba las carreteras, ¿no?, que todos pagábamos los peajes porque habían unas concesiones, aunque habían sido carreteras a veces construidas de forma pública, después las gestionaba en unas empresas que ganaban un montón de pasta y, claro, todo eso pues ha generado un sistema que durante mucho tiempo pues nadie quería que cambiara, ¿no?, de los que mandaban. Y bueno, pues si no te dan la contrainformación de eso puede ser diferente, mira, se están quedando tu dinero y no hacen nada con él, esto puede cambiar, esto no, pues bueno, esa ha sido un poco nuestra labor. Es verdad que a veces pues muy en soledad, porque las ciudades... pero mira, yo cuando me iba a encuentros internacionales de grandes ciudades, todos estábamos igual. O sea, hablabas con París, mismos problemas, hablabas con Londres, los mismos problemas. Aunque gobernaran diferentes partidos, todas éramos conscientes de que habían los mismos problemas, ¿no? ¿Qué ciudad crees que sería un ejemplo a seguir? A ver, yo creo... que hay en el mundo hoy por ahí. A ver, yo creo que hoy... Del tamaño de Barcelona, por ejemplo. O sea, una gran ciudad que sea un ejemplo, no una ciudad de... Yo te diría, de entrada, creo que no hay ninguna ciudad hoy que esté haciendo todo lo que se puede hacer, ¿vale? Esa, para mí, es una primera reflexión. Bueno, es que el todo y nada nunca pasa. Bueno, pero que se puede hacer más de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que muchas hacen cosas que están bien o que han hecho históricamente cosas y que tienen un camino, una trayectoria. Por ejemplo, yo creo que en materia de sostenibilidad, para mí, una que siempre ha sido un poco un faro, ¿no?, en materia de movilidad especialmente, es Copenhague, ¿no? Yo creo que es una ciudad
pues, por ejemplo, en diseño también de espacio urbano, de priorización de bicicletas, bueno, que a mí me ha inspirado. O sea, cuando empezamos a hacer de aquí, nosotras, cuando yo llegué al ayuntamiento, habían 100 kilómetros de carriles bici y en 8 años los triplicamos, pasamos a 300, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un salto cualitativo y yo lo primero que hice fue coger una bici, irme a Copenhague, con gente del ayuntamiento de Copenhague, que me explicaran, ¿no? Y gente que había trabajado allí, y hacer formación a la gente de Barcelona que diseñaba los carriles bici, porque aquí teníamos situaciones de carriles bici. Yo me muevo en bicicleta cada día en Barcelona, entonces conozco bien esta realidad, pero bueno, era evitar ¿no? situaciones de conflicto, segregar bien los carriles, hacerlos seguros, porque también sabemos que hay, por ejemplo, las mujeres cogen la bici o los niños cuando saben que son carriles seguros, separados del coche, que hayan separadores claros, ¿no? ¿Qué tal, no? Pues esas cosas. Para mí ha sido Copenhague. Luego, por ejemplo, si hablamos de vivienda, pues hay otras, ¿no? Viena ha sido como la ciudad que también nos ha inspirado y que, si hablas de espacios verdes, Copenhague también podría serlo, pero Berlín, a mí, los juegos infantiles. Yo tenía una obsesión que era generar juegos infantiles en Barcelona, porque también me acordaba, ¿no? de esa niña salvaje, libre, saltando por los pinos, ¿no? Y era como, necesitamos juegos infantiles que no sean cerrados, que no tengan siempre lo mismo, que sean como un poco más altos, ¿no? Y empezamos a diseñar, pues en Barcelona hicimos un pulpo, una ballena, una uraneta, empezamos a jugar con esa ciudad para que fuera más jugable, porque si la ciudad de Barcelona es una ciudad para sus niños y niñas, segura lo es para todo el mundo, porque son seguramente la cadena más vulnerable, ¿no? de todos. Y hablamos de la vivienda. Sí. ¿Cómo está la vivienda en las grandes ciudades europeas? Lamentablemente difícil, mal, ¿no? mal. La verdad es que sí, el derecho a la vivienda no se está cumpliendo, no se está ¿Qué consiguiendo. quiere decir el derecho a la vivienda? El poder tener una casa, básicamente, que puedas vivir en una casa que tú puedas pagar, ¿no? Que realmente puedas, con tu nivel de ingresos, ¿no? Con tus sueldos, con los sueldos que se pagan en tu ciudad, en tu país, tú puedas acceder a una vivienda digna que te permita vivir con dignidad. Teniendo eso en cuenta, digamos, un sueldo medio de una persona en Barcelona o Madrid, ¿qué tipo de alquiler, por ejemplo, deberían de estar pagando? Bueno, es que ahora mismo, claro... De media. De media, yo creo que, pues, es que incluso yo te diría que la última regulación de los alquileres, para mí se queda corta, o sea, porque es una regulación que tampoco acaba de ser una regulación, es como una especie de análisis medio de los alquileres que hace, ¿no? Que te busca la media y te dice, bueno, en esta calle tanto. Claro, yo creo que ahora mismo en Barcelona deberíamos estar pagando 500, 600 euros de alquiler. Por el nivel de salarios que tiene la gente. Claramente, con mucho, ¿no? Y en función de las situaciones... De las zonas. Claro, de las zonas, es que deberíamos estar pagando... Pues yo recuerdo, yo hace pues, ya más de 20 años, cuando llegué a Barcelona a estudiar, claro, es que no tiene nada que ver lo que yo pagaba en ese momento de alquiler a lo que pagamos ahora, ¿no? Lo que pago, lo que estoy pagando ahora, o lo que me querrían cobrar, ¿no? A mí me han ofrecido, me han intentado pasar mi contrato de alquiler a un contrato de alquiler de temporada para saltarse la norma, y con el alquiler de temporada ponerme cualquier precio, o sea, decirme, no, por el piso, yo ahora estoy pagando un piso de 900 euros y querían subírmelo a, pues, a más de 1.500. Y era como la ley no me lo permite porque solo les permitía subírmelo 50 euros, pues te hago un alquiler de temporada, que es un fraude en toda regla, ¿no? Y me lo han ofrecido a mí, que soy concejal del ayuntamiento, sabiendo quién soy, sabiendo que soy jurista, que he regulado proyectos urbanísticos de vivienda en Barcelona. Claro, era como que no le están ofreciendo a la gente... Claro, yo conozco muy bien la ley y le puedo decir no, no, pero no puedes y además te voy a denunciar y es ilegal, ¿no? Pero claro, ¿cuánta gente se come, ¿no? Esto? Porque si no se queda sin vivienda y tiene que pagar eso, unas cantidades absolutamente inasumibles, absolutamente. ¿Y por qué se pasa esto? ¿Por qué puede pasar? Porque, de nuevo, hay empresas grandes que les interesa subir los precios y el gobierno es cómplice también de tener una relación con esas empresas. ¿O? Sí, bueno, yo creo que hay dos factores. El primero es este, claramente. O sea, hay unos fondos de inversión, unos promotores que, bueno, que al final
el mercado capitalista, ¿no?, dice regularse por la oferta y la demanda, ¿no? Y entonces, bueno, estas empresas que controlan un bien escaso, porque por ejemplo en la ciudad de Barcelona la vivienda que hay es la que hay, prácticamente no se puede crecer más, se pueden construir como mucho pues 30.000 viviendas más, porque no hay suelo disponible, ¿no? Entonces, bueno, esta limitación, todo el mundo quiere vivir en Barcelona, entonces tienes una demanda muy fuerte, entonces ¿qué hacen? Pues dicen, como la demanda es tan alta, yo subo los precios y escojo al que pueda pagar más, ¿no? Porque yo perder dinero no voy a perder, ¿no? Y por tanto, además no voy a perder y además si veo que puedo ganar más, la lógica capitalista es es el ABC, ¿no? De yo no soy tonto, voy a ganar toda la pasta que pueda. No hay una función social real, no de la gente que no puede pagar, que eso está absolutamente, ¿no? O sea, es de perogrullo. No, no. En general, la vivienda es un bien escaso, es como el agua, es como la energía, es que lo necesitamos para poder vivir, es un techo, ¿no? Es lo básico. Entonces, no se está respetando esa función social, que además, en nuestra Constitución, estos que siempre se llenan la boca de hay que cumplir con la Constitución, pues si hay que cumplir con la Constitución, lo primero es con la vivienda. Entonces, básicamente lo que están haciendo es eso, inflar los precios. ¿Por qué? Porque ya no solo competimos entre nosotros, sino con la cantidad de gente de fuera que, pues, dadas las condiciones también de sus sueldos, de sus trabajos, que muchos pueden teletrabajar, vienen a vivir a Barcelona, entonces les interesa estar aquí, pueden pagar mucho más que otras personas que son de aquí. Y eso nos expulsa a nosotros directamente. A mí, por ejemplo, aquí hay medidas que no se están impulsando y que me parecen absolutamente básicas y que se han hecho en otras ciudades, como por ejemplo es Ámsterdam. Ámsterdam también tardó, pero al final un gobierno progresista impulsó una propuesta que fue ley en todo el país, que en Ámsterdam se empezó a aplicar, que era que cualquier persona que fuera a comprar una vivienda en su ciudad tenía que garantizar que iba a residir allí como mínimo 5 años. ¿Por qué? Porque hay que evitar que tú compres viviendas para especular, ¿no? O sea, tú compras ahora una vivienda a 300.000 euros, pues que sabes que de aquí a 2 años va a valer 500.000, porque no para de subir. Y no es una burbuja como la del 2008, de los 2000. Sí, la crisis de los 2000 era diferente porque los bancos estaban dando financiación a gente con sueldos precarios, con trabajos, y aparte no solo te daban para la casa, te daban para todo, ¿no? No, es que está viniendo gente de fuera a vivir aquí porque vivir aquí está bien y que tienen mucho dinero. Claro, y me dicen, no, la burbuja. Digo, es que no hay burbuja, es que no es una cuestión de burbuja, es una cuestión de que hay gente que tiene ese dinero y que los bancos, ¿qué están haciendo? Yo creo que, desde mi perspectiva, que es un poco el segundo también elemento, es si tú pones cada vez alquileres más elevados, lo que pasa es que la gente dice, bueno, si tengo un poco de ahorros o puedo recibir una herencia familiar o no sé qué hago? Me voy al mercado de la compra. De la burbuja de los 2000 pasamos a esta política, todos, ¿no? Fue como también, yo creo que mayoritariamente fue, no se compra, todos miedo, ¿no? En plan, no queremos que nos pase lo que le ha pasado a tanta gente que se ha quedado, los desahucios, ¿no? Entonces, como que aprendimos mucho eso y todo fue alquiler, alquiler, alquiler. Claro, los bancos con el alquiler no ganan nada, porque no hay intereses, no te están dejando dinero. Entonces, pasados unos años, hay claramente un interés por mover. Estas últimas semanas decían, se han batido récords de firma de hipotecas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está diciendo, oye, antes de que esto vaya peor, antes de que venga más gente con la que yo no puedo competir con los salarios, me compro ya el piso y me aseguro la casa. Claro, porque al final es real. En este contexto, pues mucha gente hace esa apuesta. Pero claro, ¿promovidos por quiénes? ¿No? Ahora los tipos de interés están bajos. O sea, parece que nada es casualidad. Entonces, al final realmente hay una clara voluntad de sacar mucho beneficio con los alquileres, de que esos precios no bajen. ¿Por qué no se están regulando esos alquileres de temporada? ¿Por qué no se incorporaron en la regulación inicialmente? Nosotras lo pedimos. Nosotras se lo pedimos al Gobierno de España, presentamos propuestas, Gobierno de España del Partido Socialista, presentamos propuestas, exigimos y nos dijeron que no, porque alguna vía de escape había que dejarle a la gente que especula con la vivienda. Y eso, ¿a quién favorece en último término? Pues a quien firma, a quien te presta el dinero para comprarte una vivienda, si tú no lo tienes, porque gana unos intereses muy elevados, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese contexto en el que nos van como condicionando y moviendo. ¿Y qué se puede hacer para mejorar y evitar regular?
intervenir el mercado. Pero para intervenir tiene que intervenirlo quien gobierna. Claro, claramente. Es que la Y si responsabilidad... y otra vez, ¿no? Y si el ciudadano no sabe de los que quieren gobernar quién lo va a hacer bien o no en ese aspecto, porque no tiene la información. Bueno, yo creo que ahora con la vivienda es el primer problema, ¿eh? En España. La gente dice, mi principal problema es la vivienda. Si tú estás diciendo que tu principal problema es la vivienda, haz un mínimo esfuerzo para enterarte realmente de quién puede garantizarte ese derecho a la vivienda. Por ejemplo, yo creo que con las manifestaciones masivas que ha habido este último año en todas las capitales de España, pero especialmente en Madrid y Barcelona, la creación, por ejemplo, de estos espacios colectivos de denuncia, como es los sindicatos de inquilinos, que están poniendo en el centro, diciendo las cosas tal y como son. Están hablando claramente a la gente, como en su momento fue la plataforma de afectados a la hipoteca, que aún lo es y que está muy activa, porque aún hay mucha gente afectada por desahucios, mucha gente vulnerable. O sea, no se habla de eso porque ahora la clase media está en el centro de la agenda, pero también sigue habiendo muchos desahucios. Por ejemplo, nosotras en el ayuntamiento parábamos el 90% de los desahucios. Hemos dejado la ciudad y la ciudad, o sea, el gobierno de la ciudad y el gobierno actual está dejando que pasen otra vez esos desahucios en distritos como Nou Barris y que se están amparando porque la gente está yendo mayoritariamente de estas organizaciones a pararlos, no porque haya una voluntad política, ¿no? Por ejemplo, del gobierno de la ciudad. Entonces, yo creo que hoy está claro que hay que intervenir en el mercado, que el mercado solo no va a hacer nada por ti. O sea, el capital no prioriza la vida. Hay un conflicto entre capital y vida. Cuando hablábamos de urbanismo y ecología, cuando hablamos de vivienda, para mí, en estos ámbitos, la clave es poner la vida en el centro y desplazar al capital, y que en ese conflicto capital-vida, que por desgracia va ganando el capital, se invierta la balanza y gane la vida, que es que vivamos mejor, seamos felices, que para eso hemos... Pero la única manera de cambiar eso es que quien vota vote diferente, ¿no? Porque a día de hoy, como las grandes empresas están controlando a muchos partidos políticos a través de financiar, pues eso, empresas de comunicación, bla, 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 bla. Yo creo que el voto es una expresión fundamental, ¿no? Y seguramente una de las determinantes, ¿no? Que es echarlos, ¿no? Y poner a gente, o sea, echar a quien no cumple. Sí, a quien no haga lo que tú quieres. Sí. Y poner a gente que sí que se comprometa, a gente que garantice precisamente que va a hacer eso. Ahora bien, hay muchísimas otras formas. O sea, yo creo que asociarse, formar parte de estas organizaciones, ¿no? El sindicato de inquilinos ahora mismo tiene una fuerza increíble, no solo para denunciar, también para mover. El sindicato de inquilinos negocia. Los fondos de inversión tienen lobbies, pues que la ciudadanía también tenga alguno. Que no solo cada 4 años se expresen las urnas, sino durante esos 4 años tienen que haber voces que tengan legitimación, porque tienen a mucha gente detrás para poder intervenir en esas negociaciones. Va una ley, pues nosotros vamos a estar en contra de esa ley y vamos a decirlo y vamos a venir a reunirnos con vosotros y os vamos a exigir que eso no sea así. Pues yo creo que esa organización social es una gran manera de que precisamente quien está en el gobierno sienta que no es para siempre, que hay gente que te está haciendo una rendición de cuentas, que te está diciendo, pero ¿tú a quién representas? ¿Me representas a mí o representas a este fondo de inversión o a los bancos? ¿O a quién representas? Yo creo que forma parte de esa implicación, ¿no? Yo creo que pensarnos, para mí el único error que podemos cometer individualmente es pensarnos que todo nos va a venir dado, ¿no? Y que no tenemos que hacer nada. Pues la democracia gratis no fue. Mucha gente, yo me siento, ¿no?, como de esa tradición de personas que se dejaron la vida, literalmente. Yo he conocido a luchadores, ¿no?, antifranquistas que se dejaron, que renunciaron a su juventud, que renunciaron a su vida, que renunciaron a todo, porque yo hoy tengo unos derechos, tengo una democracia y haya podido garantizar, ¿no? Porque no siempre ha sido así. Hay que ser conscientes de que los derechos que tienes han costado conseguirse y que si quieres más, tienes que seguir consiguiéndolos. Y por tanto, bueno, forma parte de esa tradición, yo creo que también democrática, ¿no? De no pensarte, pues eso, que tú puedes ser un sujeto.
Que ahí es evidente, este sistema capitalista intenta decirnos que no hagamos nada, que nos quedemos solos, que nosotros no podemos cambiar nada, que todo es como muy difuso, muy difícil de llegar, quién manda, quién no manda, ¿no? Te intentan alejar. Y yo creo que es más fácil que todo eso, ¿no? Consejo práctico para alguien que igual está en eso ahora mismo, ¿no? Que es de Sant Andreu y dices, no, tienes que cambiar, tienes que aprender, tienes que relacionarte. ¿Qué tendría que hacer una persona que hasta el día de hoy no ha hecho nada para meterse en informarse y en poder cambiar las cosas? Bueno, yo creo que el acceso hoy es muy amplio y, por tanto, a través de Internet y de las webs y de las redes sociales puedes acceder a un montón de información y escoger. O sea, evidentemente, yo no le puedo decir a la gente que milite en todo en su vida, ¿no? Porque tienes que currar, tienes una familia, tus amigos, tu vida, y hay que ser felices, ¿no? También no podemos estar todo el día en la lucha, tenemos que también estar en otra... Equilibrio. Exacto, tiene que haber un equilibrio. Pero sí que es evidente que puedes escoger un espacio, ¿no? Pues, oye, a mí el tema de la vivienda me afecta no solo personalmente, sino... Lo he pensado y creo que es injusto. O el tema de la movilidad, o el tema de los espacios verdes. Mira, una de las cosas que descubrí también fue lo de los niños y las niñas, ¿no? El poner los niños y las niñas en el centro de las políticas públicas, de golpe se creó un movimiento de activistas de la nada, que eran sus padres y sus madres, que no había visto nunca en Barcelona, ¿no? Se creó una entidad que se llamaba Eixample Respira, ¿no? Que existe. Se crearon los bicibús, que eran los padres llevando a los niños, cortando calles con bicicleta, reivindicando que sus calles del camino de casa a la escuela tenían que ser... Todo esto se creó en el momento en que nosotras hicimos una gestión de decir contaminación, niños y niñas, gente mayor, injusticia urbana, la ciudadanía respondió y yo me encontraba padres y madres y me decían, a mí todo esto no me había interesado nunca. Yo iba en moto cada día o cogía el coche cada día y desde que he entendido lo que le afecta esto a mi hijo o hija, porque claro, los informes nos decían que esos niños estaban teniendo un desarrollo de aprendizaje inferior por estar sometidos, expuestos a contaminación, por ejemplo, ¿no? Las olas de calor, luego gente mayor que cuando ¿no? entienden, siempre este discurso un poco cuñadista, ¿siempre ha hecho calor? Pues no siempre ha hecho calor, no la misma, ¿no? En Barcelona hemos crecido 1,8 grados en los últimos años, hemos batido récords de noches tórridas, que quiere decir más de 25 grados. Por tanto, no es igual si tú tienes vegetación, si tú tienes asfalto. Ahí es donde la gente, cuando tú le das esa información, y ahí tienes que picar piedra, y pues también se implica. Entonces, de golpe, habían comunidades de vecinos que nos decían en el Eixample, es que yo quiero cuidar los alcorques de los árboles, ¿no? Porque realmente es mi forma, me gusta o los huertos urbanos, me gusta Luego, gente que te encuentras con lo de las placas fotovoltaicas, ¿no? Que también dicen, yo quiero crear una comunidad energética, ¿cómo lo tengo que hacer? Realmente... hay gente ¿no? que tiene esa motivación también de aportar a la comunidad y yo creo que hay que recuperar eso, el no sentirnos aislados y solos, sino que vivimos en común y por tanto, bueno, que te impliques en aquello que tú crees que puedes aportar o que quieres aprender o que te apetece o que te afecta directamente. Las organizaciones de inquilinos o de afectados por las hipotecas son personas que también les afecta mayoritariamente, no solo, pero también que les afecta eso. Entonces, vincularte más a la comunidad de tu barrio, ya puedes aprender. Es que hay muchísimas maneras, desde un centro cultural, desde el casal de barri, hay muchas maneras. Y bueno, yo creo que siempre ha sido un poco la identidad mediterránea, ¿no? También esa cultura mediterránea que además el cambio climático nos pone en riesgo porque vamos a ser, ¿no? un espacio urbano más árido que no mediterráneo, que es lo que es nuestro, es ese coger tu silla y salir a la calle, estar con las amigas hablando, esos proyectos que favorecen eso, hay que aprovecharlos y hay que hacerte los tuyos, tienes que sentirte los tuyos. Decíamos... ¿Qué quieres ser de mayor? Qué pregunta más trascendental. Bueno, ahora que has superado tus 40. Exacto, ahora que he pasado ya la frontera. El jamón está... No, la verdad es que yo estoy súper orgullosa personalmente de todo lo que he podido hacer y me lo he pasado súper bien, la verdad. O sea, de los 20 a los 40 me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón y además, bueno, he tenido el privilegio de poder estar liderando las políticas de Barcelona en una materia tan compleja y a la vez tan apasionante como es el urbanismo.
pero estoy en un momento también de transición, ¿no? Y bueno, he acumulado mucho conocimiento porque al final son muchas horas, mucho trabajo y, bueno, como te decía al principio, yo soy una persona muy apasionada y me arrebato. Entonces, si algo no me arrebata, necesito pasar a otra cosa y realmente los proyectos que he tenido encima de la mesa y el proyecto político en sí en el que he participado me ha arrebatado. Entonces, me lo he pasado muy bien, pero evidentemente no todo son cosas buenas, ¿no? También ha habido mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Mucho... Presión. Sí, la verdad es que ha sido pues duro, ¿no? También de gestionar, porque alguien tan joven, pues, claro, juicios, ¿no? Todas estas denuncias que nos han puesto, pues claro, todo esto te afecta a nivel familiar, ¿no? A nivel personal también, ¿no? Y bueno, yo siempre he pensado que, por ejemplo, que la política institucional tiene que ser un espacio de tu vida concreto, temporal, ¿no? Que no puedes estar ahí toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? Porque mi vocación no es ser política, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de mayor, no? Política, pues no, la verdad es que no, yo quiero cambiar las cosas, yo quiero transformar, yo quiero seguir compartiendo con la gente con la que me unen valores, quiero seguir contribuyendo a ese cambio, ¿no? Entonces, para mí, si yo ahora pienso en lo que quiero hacer de cara al futuro es, bueno, poder transmitir también el conocimiento, ¿no? que creo que he adquirido durante estos años, porque he estado en la trinchera, ¿no? He estado ahí en el campo de batalla, siempre con una compañera del ayuntamiento decíamos que era como estar en Vietnam, ¿no? En plan, hoy tengo un rasguño aquí, hoy me han hecho no sé qué, ¿no? Porque cada día era una aventura, ¿no? Y a veces muy desagradable, porque pues, como no éramos una organización política y un grupo que fuéramos eso, ¿no? Complacientes con quien tenía el poder, pues iban a por nosotras, ¿no? Y nos han dicho de todo, y nos han intentado hacer campañas de desprestigio, han intentado meter a nuestras parejas, nuestros amigos, o sea, ha sido realmente bastante complejo. Entonces, bueno, yo le he pasado muy bien, sigo ahí, pero también tengo ganas de plantearme otros horizontes, ¿no? Y poder seguir contribuyendo desde otras perspectivas. Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, a mí me haría mucha ilusión, creo que ahora mismo se está construyendo o se tiene que empezar a construir una nueva agenda urbana, la Agenda 2030, que estamos ya a las puertas de 2030, no ha cambiado nada, todo está... O sea, el negacionismo sigue presente, el negacionismo climático sigue muy presente, pero aún se ha iniciado otra corriente que me parece aún peor, ¿no? Casi, que es el retardismo. Es quien reconoce el problema pero no hace nada para cambiarlo porque ahora no toca, ya lo haremos un poco más adelante. Y eso, bueno, aún es más frustrante porque es quien te da la razón pero después no mueve un dedo, ¿no? Para cambiarlo. Entonces, la Agenda 2030 es eso. Es una agenda retardista que reconoce el problema, fija unos objetivos muy ambiciosos, pero no concreta cómo hacerla. Entonces los gobiernos hacen, bueno, sí, 2030, y siempre estamos. Entonces a mí me gustaría poder contribuir desde esa experiencia, desde ese conocimiento, en la construcción precisamente de esa nueva agenda ambiciosa, con objetivos ambiciosos, pero bajarla a lo concreto, ¿no? Un poco como las preguntas que me hacías antes. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es lo que a la gente le importa al final, ¿no? Que alguien le diga cómo tiene que hacerlo. Porque a veces pues tú llegas a un ayuntamiento y dices, ostras, que no, entre que entiendo, pillo cómo va esto, empiezo a conocer el funcionamiento, conozco a mi equipo, me dicen lo que puedo hacer, luego la ley que me dice que no puedo... Las ciudades tenemos que tener mucha más potencia y mucha más fuerza que los estados en esa construcción de esa agenda ambiciosa. Y bueno, creo que pues, en ese sentido puedo ser útil, ¿no? Y que puedo pues, participar un poco desde donde esté, puedo participar en eso porque tengo ese conocimiento y porque he vivido pues, eso, una década entera prácticamente al frente de una ciudad como Barcelona, que te da un protagonismo también muy bonito a nivel internacional. Yo sé que hemos sido también faro, ¿no? Para muchas otras ciudades, con proyectos como Superilla, no paran de escribirme para hacer cosas, ¿no? Y es como realmente hemos generado ahí hemos generado un mensaje, hemos generado un proyecto que se puede adaptar para transformar cada una de las ciudades, porque hay una filosofía común, ¿no? que lo hace muy fácil de entender y muy adaptable. Entonces, bueno, esa sería seguramente una de las cosas que pienso que de cara al futuro pues, podría estar bien. Pero ahí andas, pensándotelo. Sí.
¿Qué es para ti ser feliz? Pues el buen vivir, ¿no? Un poco. O sea, a mí me encanta esa tradición también... Mediterránea. Sí, mediterránea y también latina. Yo tengo mucha vinculación Sí. con Latinoamérica. Es un Hombre, ahí pueblo es mucho más potente que muy del aquí. buen vivir, exacto. Aquí somos más contenidos moderados. y en Barcelona más todavía. Especialmente. No, exacto. Pero bueno, cuando he ido allí he conectado precisamente, además cuando ves, ¿no?, la tradición de los movimientos progresistas, de las constituciones que incorporaban legalmente el concepto del buen vivir, ¿no? Me parece como una cosa súper bonita, ¿no? Y el buen vivir es eso, el no preocuparte por llegar a final de mes desde una perspectiva en que tienes acceso a unos derechos básicos, pues al agua, a la electricidad, a la casa, a las cosas básicas, a la comida, ¿no? Y que no estés permanentemente currando 20 horas, que puedas currar en cosas donde te sientas valorado, donde te sientas, ¿no?, un poco que tengas un sueldo digno. Claro, es que al final, para mí el buen vivir se define también desde de la sencillez, no desde la opulencia y desde... que un poco el capitalismo nos lleva siempre al más, ¿no? El sistema capitalista es que nunca te sientas feliz, que siempre quieras otra versión de ti mismo, que siempre quieras ganar más dinero porque quieres comprarte un coche mejor, que siempre quieras cambiar una casa por otra, que siempre quieras cambiarte la ropa por otra cosa, ¿no? Permanentemente. ¿Por qué? Porque es el consumo, porque es la base, ¿no?, de ese sistema capitalista. Y yo creo que volver un poco pues, a esa esencia más humana, más comunitaria, más, bueno, de prácticas que impliquen innovar, también. O sea, yo no creo que tengamos que quedarnos parados pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos, pero sí que creo que, bueno, que rebajar esas pautas de consumo, de conectar más con lo bonito, porque tenemos una suerte increíble, especialmente en esta zona del mundo donde vivimos, de acceso pues, a recursos naturales increíbles, ¿no? Que a veces queremos viajar a no sé dónde cuando tenemos también cosas preciosas alrededor y todo está bien, todo está bien, pero bueno, que hay que buscar esos no sé, esa vinculación también con el sentido de vivir, ¿no? Porque luego también te pasa la vida igual, porque estoy en los 40, estoy también en esa... Se pasa rápido. Se pasa rápido y bueno, yo creo que también está bien recuperar, ¿no?, replantearte cómo quieres vivir, ¿no? Y qué es lo importante, qué es lo realmente importante. ¿Has escogido tú que eso sea importante para ti o realmente es una cosa que te ha impuesto el contexto? Entonces, bueno, para mí yo reivindico ese buen vivir, ¿no? Que evidentemente es subjetivo y que cada uno tiene el suyo. Exacto. Y como la vida pasa rápido, ¿qué hay para ti después de la muerte? Pues la verdad es que nada, sinceramente, nada. La nada, ¿no? Sí. Tampoco necesito... Pensarlo. Sí, o sea... A ver, aquí le he dado vueltas, no te pienses, porque es una cosa que me sugiere bastante curiosidad, ¿no? El hecho de cómo diferentes culturas, por ejemplo, en una época me fascinó mucho cómo la cultura japonesa abordaba el tema de la muerte y después cuando tuve la suerte de vivir un 1 de noviembre en México y ver también la reacción de las comunidades más indígenas, ¿no? Cómo se relacionaban con sus muertos, también me pareció increíble y súper bonito. Entonces, bueno, hay una parte que... A ver, yo soy atea, no creo en la reencarnación. Bueno, es que tampoco, o sea, hay cosas, ni creo en una religión, entonces, bueno, tengo ahí como una parte de no necesito permanecer, ¿no? O sea, al final aprovecha la vida y no te imagines, o sea, creo que también el hecho es vive ahora, no lo que puedas llegar a hacer en el futuro, ¿no? O dónde vas a ir en el futuro, sino la vida es esta y cuando se acabe, pues se ha acabado y tampoco tendré conciencia de ello porque se habrá acabado, ¿no? O sea, es como una parte así, pero insisto que, por ejemplo, la parte, ¿no? La parte seguramente no tanto de la muerte respecto a la persona que se ha muerto, sino respecto a quien se queda aquí mientras alguien se muere. A mí la cultura más mexicana me gustó. Me gustó, porque era como una forma de celebrar la pérdida, ¿no? Que es el duelo, que seguramente para mí lo más difícil no es gestionar mi muerte, sino la de la gente que yo quiero, que deje de estar a mi alrededor. Y entonces ahí pues sí que
tengo menos instrumentos, ¿no? O sea, el día que yo me muera, pues me habré muerto y querré que me celebren, ¿no? Tampoco que persista demasiado, pero bueno, pues que se acuerden de mí de vez en cuando, ¿no? Dijéramos un poco la gente que quieres. Pero lo más difícil para mí es pensar que se muere alguien que yo quiero, y creo que ahí no nos han dado culturalmente instrumentos para gestionarlo bien. Y cuando estuve ahí en México, pues como que me gustó mucho ver esa relación con esa muerte de seres queridos. Bueno, es que yo creo que parte ya del capitalismo incluye el hacerte creer que somos inmortales de alguna manera y que la muerte no existe. Qué pereza, ¿no? Qué pereza pensar que siempre. O sea, qué cansado. Pero que, claro, al final, o sea, mala noticia o no, pero los vamos a morir. Entonces hay que asumir, o sea, hay que incluso educarlo en el cole de niños para que la gente lo viva desde una perspectiva mucho más natural. Y no como una cosa de... horrible. Como si fuera el mal, ¿no? Exacto. Como el mal es eso, te vas a morir. Sí, no, como... Y aparte de esta cosa de desaparecer, bueno, al final yo creo que también es eso, entender que tienes una vida, aprovéchala, disfrútala, y bueno, a veces pues sí, pues... y yo respeto la gente que necesite creer en otras cosas, porque al final también cada uno pues hace lo que puede. En realidad no sabemos nada, o sea... Exacto. Que yo lo que no creas no quiere decir que pase o lo que no pase, no lo sabemos, porque nadie nos lo ha podido demostrar, ni una cosa ni la otra. Y por eso, que al final cada uno, creo que es una cuestión muy... Pero evidentemente sí que me parece, pues eso, también asumir esa realidad, ¿no? De forma natural y no estar pensando en qué pasará cuando me muera. Piensa qué quieres hacer ahora mientras estás vivo, ¿no? Sí. Entonces aprovecha el momento, ¿no? Un poco, y vive en base a lo que tú quieres vivir, no por inercia. Yo, por ejemplo, estoy muy en contra de vivir por inercia, es una cosa que me pone muy nervioso. Yeah. Entonces eso sí que es una de mis motivaciones, en plan, estoy haciendo esto porque quiero. Tienes que decidir qué quieres. Exacto. ¿No? O es la inercia que me lleva a no querer cambiar por miedo. Claro que nos paraliza mucho el miedo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, por eso lo colectivo. El colectivo nos saca de nosotros mismos todo el rato, porque si no... O sea, mira, uno de los últimos libros que me leí, que me ha encantado, es A la mierda la autoayuda, a mí dame lucha de clases. Que es como el título, luego es un libro sencillo de leer y que repasa pues, seguramente los aspectos más claves de la lucha de clases de la izquierda, pero que ahora mismo todo es... mindfulness, no sé qué, la autoayuda, estamos todo el rato mirándonos el ombligo y hacia nuestro... ¿Qué puedo cambiar yo? Bueno, ¿sabes? Sí, está bien, revisarse está bien, pero tampoco hace falta, ¿no? Que... Hay que revisarse una vez al año y luego actuar, ¿no? Seguir. A mí, antes trabajaba en el siglo pasado, cuando trabajé en el mundo financiero. Yo. Ah, wow. Porque estudié economía y tal. Y me acuerdo que había uno que trabajaba conmigo que luego empezó a hacer de coach y tal, y cuando dejé de currar ya en ese mundo y entré en el mundo del cine y tal, me dio un consejo una vez que me comía mucho la cabeza y tal, con no, por aquí, por allá, tal. Le decía, mira, tú solo tienes que pensar en qué quieres hacer en el mes de agosto si tienes vacaciones. Ese mes lo dedicas a pensar qué quieres ser, a dónde quieres ir y tal. Y luego de septiembre a julio del año que viene solo tienes que actuar en lo que has decidido en agosto que quieres ser o que quieres cambiar o lo que sea, ¿no? Y creo que es un buen consejo de esto que estamos hablando, ¿no? De no estarte comiendo la olla constantemente con qué tengo que hacer, qué no sé qué, sino me centro en un mes y luego al año siguiente, pues si quieres modificar, modificas y vuelves a aplicar la acción, ¿no? Pero pensar un mes, actuar 11. Absolutamente de acuerdo, me apunto. Oye, muchas gracias por venir, gracias por el curro que habéis hecho con Barcelona, que sigan mejorando cosas en algún momento. Esperemos. Y seguro que sí, seguro que sí. Esperemos que sean más sostenibles y más verdes nuestras ciudades. Seguro que sí, porque la gente no es tonta. Y volveremos. Gracias. Gracias a vosotros.